Muy buenos días, mis amados hermanos, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a esta hermosa mañana, esta hermosa oportunidad que tenemos de levantarnos, de poder decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Tenemos este privilegio hermoso de poder acudir a las Escrituras, a la palabra y ser edificados. ¿Cuántos saben que en la palabra del Señor está lo que se llama todo? Todo está en la palabra del Señor. Aquí encontramos respuestas para todas nuestras preguntas, para todas nuestras dudas, e incluso para aquellas cosas en las cuales tal vez no habíamos pensado, pero que tienen su respuesta en la palabra del Señor. Recuerde que estamos en nuestra carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, y ayer estuvimos en el capítulo 2 hablando acerca de la oración, acerca de la voluntad de Dios respecto a la responsabilidad que tenemos como iglesia, de manera colectiva, pero también individual, respecto a la oración. Y hay algunos textos que quedaron por allí pendientes. Y me decía una hermana, bueno, pero termínelos, por favor, no los deje pendiente por allí. Y pues luego de que Pablo nos da estas instrucciones, ¿verdad? Desde el versículo 9 en adelante viene un tema de las mujeres, un tema que queda allí como pendiente, ¿no? Entonces vamos a tocarlo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo de la siguiente manera. Verso 9 hasta el 15. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer un poco al respecto, vamos a estudiar un poco sobre este punto. Y la idea del devocional es ser edificados, mis amados hermanos. Entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nosotros también podamos poner en práctica. Entonces, dice que son instrucciones sobre la oración y sobre el culto público, pudiéramos decirlo, en este capítulo 2 que Pablo le da a Timoteo. Entienda algo. El apóstol Pablo, porque por allí hay mucha gente que malinterpreta al apóstol Pablo y entonces no entiendo ese tipo de cristianos que dicen, bueno, sí, esta es la palabra de Dios, pero lo que quiere decir es esto, lo que quiere decir es aquello. No, si esta es la palabra de Dios y creemos que las escrituras son la palabra de Dios, pues ellas son inerrantes, o sea, no tienen errores, no contienen parte de Dios y parte no de Dios, que hay que estudiarlas, que hay que entenderlas de una forma correcta, sí, y que eso requiere esfuerzo, sí, pero digámoslo de esta forma, al buen entendedor, pocas palabras, hay muchas cosas claras que están en la escritura. Entonces, con respecto a las mujeres, en este tiempo que estamos, en el tiempo de la igualdad, en el tiempo donde se quieren normalizar un montón de cosas, en el tiempo de la rebeldía, pero una rebeldía que se hace ley, hay mucha confusión, incluso dentro de la iglesia. Yo creo que si alguien debe ser consciente de los roles del hombre y la mujer, debe ser la iglesia, deben ser los cristianos. Tanto las mujeres como los hombres debemos estar conscientes del papel y del rol que cada uno debe cumplir, de la tarea que cada uno debe asumir. Entonces nos encontramos en ese capítulo 2, mis amados hermanos, y podemos encontrar el tema de las mujeres y el culto público. Ahora es importante que nosotros podamos entender que las escrituras, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, y no respecto a cómo lo ve el mundo. Usted no puede ver la Biblia y ver qué piensa el mundo, porque el mundo está totalmente torcido, totalmente muy aislado de la realidad espiritual, de la realidad bíblica, ¿verdad? En el día de hoy tenemos, por así decirlo, un desorden y una inversión de roles. Lo vemos dentro de las familias, lo vemos dentro de la sociedad. Hay todo un desastre que no solamente le han hecho daño a la sociedad. Es más, la sociedad está sufriendo el hecho de cambiar
los roles, los papeles y el desorden espiritual se ve reflejado en nuestra sociedad. E incluso también se ha introducido dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se ha introducido todo esto, alterando el orden espiritual. Ahora, yo quiero que se aclare que esto no se trata de machismo ni de feminismo, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña nada sobre el machismo ni el feminismo. Que hay gente que por la rebeldía de su corazón, que por la falta de comprensión, que por su naturaleza pecaminosa lo quiere ver así, sí, eso sí existe, pero no es realmente la voluntad de Dios, sino el corazón y el pecado que está en nosotros, que se revela en contra de las Escrituras y la palabra de Dios. Ahora, como cristianos, nosotros no aceptamos y entendemos la palabra dentro de su contexto como algo divino e inspirado por Dios. Yo no creo que aquí esté la voluntad expresada de Pablo, sino la voluntad de Dios expresada a través de Pablo. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, el hecho de que yo sea el mensajero no significa que sea lo que yo quiero decir. Un mensajero es alguien que habla de parte de. Y Pablo era un mensajero que hablaba de parte de Dios, pero lo que hablaba no era su mensaje, sino el mensaje de Dios. En pocas palabras, él era el parlante. Él era, vamos a decir, la corneta, el bafle, como lo llamen en los distintos países donde me ve, por donde salía, por así decir, la voz de Dios. Entonces entendemos esto dentro del contexto como algo divino, inspirado por Dios, y por lo tanto diferimos de personas que se atreven a decir que el apóstol Pablo era un machista. Eso es algo incorrecto. O que la Biblia dice allí es solamente algo cultural. Si yo viera la Biblia solamente como algo cultural, no tendría en algunas ocasiones aplicaciones para nosotros. Pero entendemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que permanece para siempre. Ahora, ciertamente las Escrituras sí nos muestran y nos hablan de algo cultural. Había una cultura oriental, había una forma de ver las cosas y necesitamos entender esa cultura para poder entender en nuestro tiempo presente muchas cosas que la palabra de Dios dice. Pero creemos, mis amados hermanos, que lo que dice allí no puede ser solamente cultural. Aunque reconocemos que existen diferencias culturales, lo que Pablo está tratando de decir va más allá de lo cultural y tiene una intención espiritual, bíblica y de orden eclesiástico. Ahora, lo cual podemos evidenciar a lo largo de la historia de la iglesia e incluso en los resultados que tenemos en el día de hoy. Ahora, todos debemos concordar en coro, al unísono, que la mujer es una bendición. Es una bendición de Dios. Y hemos de reconocer la capacidad y los dones y los talentos y las habilidades que cada una de ellas tiene, mis amados hermanos. Todos nosotros debemos reconocer la capacidad, los dones, los talentos y las habilidades que cada una de ellas tiene. Es innegable la capacidad que muchas mujeres tienen. Eso sobresalta a la vista. No se puede negar. Además, como iglesia, somos bendecidos al tener a tantas hermanas que han ayudado en la obra. Incluso las Escrituras reconocen a muchas mujeres que participaron en la construcción y edificación de la iglesia, sin contar las del Antiguo Testamento. O sea, Dios siempre ha usado a mujeres para su gloria y para su honra. Sin embargo, en contextos variados y en contextos diferentes. Pero hay un orden en la creación, mis amados hermanos. Hay un orden en la dirección de la iglesia. Y esto no se trata de si somos iguales delante de Dios. Por supuesto que eso está claro. Hombres y mujeres son iguales delante de Dios. Los hombres y las mujeres somos iguales espiritualmente. En Cristo, mis amados hermanos, somos iguales. Yo no soy más, ni ella es menos, ni ella es más, y yo soy menos. Delante de Dios todos somos iguales espiritualmente hablando. Él nos ve de la misma manera, pagó el mismo precio por cada uno. Somos iguales delante de Dios. Cristo compró y pagó el mismo precio, tanto por mujeres como por hombres. Y cada uno tiene acceso y comunión con Dios. Cada uno tiene acceso y comunión con Dios de manera personalizada, por así decirlo. Tenemos acceso y comunión con Dios.
dones y talentos que nos han sido conferidos o entregados para la gloria de su nombre. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero también es importante resaltar que Dios estableció un orden para el correcto funcionamiento de la iglesia aquí en la tierra. Esto es una realidad. Hay un orden para el correcto funcionamiento de todo, la misma creación. En la creación hay un orden. En la palabra de Dios existe un orden. Y Él resaltó, por así decirlo, y estableció un orden para el correcto funcionamiento de la iglesia aquí en la tierra. Aunque todos somos iguales, cada hombre y mujer tienen roles diferentes dentro de la iglesia. Esa es una realidad. Cada hombre y cada mujer tiene roles diferentes dentro de la iglesia. Y lo mismo sucede en la sociedad. Los seres humanos, todos somos iguales. Sin embargo, en cuanto a roles y autoridad, somos muy distintos. No sé si lo han notado. Somos seres humanos, todos tenemos el mismo valor. Todos somos importantes, todos somos valiosos, pero cada uno tiene diferentes roles dentro de la misma sociedad. Tenemos roles y autoridades distintas. Todos no son presidentes, ¿verdad que no? Pero debe haber un presidente. Y el presidente es igual que el resto de las personas, pero tiene una responsabilidad y una autoridad distinta al resto de las personas. Ahora, dentro de la iglesia somos iguales delante de Dios. Pero Él llamó al ministerio y ordenó que el ministerio funcione de la siguiente manera. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él ha llamado a pastores y ha puesto al hombre como cabeza del hogar también. No porque la mujer sea menos, ni nada por el estilo, sino porque ese es el orden de la creación y el orden del correcto funcionamiento. Y ese orden debe ser respetado, mis amados hermanos. Y Pablo da las razones del por qué. Ahora, esto no se trata o no debería ser una lucha por querer hacer lo que cada uno quiere. No es que yo quiero que sea así y así lo voy a hacer. No, no se trata de una lucha por querer hacer cada uno lo que uno quiere. Lo que debemos hacer, tanto hombre como mujer de Dios, los hombres y las mujeres de Dios temerosas y piadosas, que se ciñe a la Escritura, es reconocer el orden de Dios dentro de la iglesia. Debemos reconocer el orden de Dios dentro de la iglesia. Y es que las mujeres deben cumplir su función y su rol, y los hombres su función y su rol, y someterse cada uno a la palabra de Dios. La mujer debe someterse a su marido. El someterse, según la Biblia, es malentendido en el contexto del mundo, en el contexto secular. Cuando uno habla de sometimiento en el contexto secular, la gente se siente, digámoslo de esta forma, molesta porque ¿por qué yo voy a someterme a ti? ¿O por qué yo voy a someterme a esto o aquello? Pensando que a quien me someto es el que me tiene encima el pie puesto. Pero el sometimiento es un sometimiento voluntario que se hace por amor para el correcto funcionamiento. Por ejemplo, si un hijo es obediente, va a su escuela, a su universidad, regresa temprano a casa, le rinde cuentas a sus padres, los demás dicen, tú eres un sometido. Pero ese es el orden natural, así debe funcionar la cosa. Entonces, mucha gente, dentro del contexto de la palabra sometimiento, hablando de la perspectiva de la iglesia, dice, ¿y por qué tú te vas a someter a eso? Bueno, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el orden que Dios estableció. Entonces, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero ser cabeza del hogar no es ser el amo y señor y el autoritario y el totalitario, no. Significa mayor responsabilidad, mayor compromiso, mayor sacrificio, mayor entrega. Entonces ser la autoridad o ser el responsable no es para abusar de mi autoridad, sino para servir a mi familia, a mi hogar. Y lo mismo sucede dentro del contexto de la iglesia. Los hombres, mis amados hermanos, debemos entender eso. Debemos comprenderlo. Entendemos que Dios delegó la responsabilidad de guiar la iglesia a los hombres. Una mujer puede ser muy capaz, muy inteligente, con muchos dones, con muchos talentos y gloria a Dios. Pero ella debe estar bajo la autoridad de su marido, bajo la autoridad de su iglesia, bajo la autoridad de sus líderes. Eso es lo que enseña la Biblia. Puede tener excelentes dones, puede saber muchísimo de las Escrituras, pero no está llamado a ser la encargada
y administrar la iglesia. Puede ser la esposa del que administra la iglesia, mis amados hermanos. Incluso puede ser una excelente líder. Puede incluso tener conocimientos que puede poner a disposición de la iglesia y servir en las distintas áreas y ser de gran provecho y de gran bendición espiritual. Pero nunca debe, bajo ninguna circunstancia, usurpar el lugar que le corresponde al hombre. Es lo que enseña la palabra. Y pues no es sabio pelear contra Dios, ni querer ir en contra de Dios. Necesitamos someternos a la palabra de Dios. Ni siquiera en la iglesia católica ha existido tal cosa, mis amados hermanos. Ahora, nosotros debemos entender la palabra. Necesitamos comprender, mis amados hermanos, y aceptar que ni siquiera la iglesia católica ha existido una mujer papa. Ahora, esta no es la mejor comparación, pero lo que quiero resaltar es que una institución como esta, que pudiéramos decir se caracteriza por ser la religión oficial, por así decirlo, incluso acepta homosexualidad y un montón de cosas más, e entiende que no puede ser posible que exista una mujer ejerciendo la autoridad dentro de la iglesia tal como el Papa. Si lo vemos desde la perspectiva laboral, una mujer puede hacer muchas cosas, pero en el orden natural, escúcheme bien, se espera que los hombres hagan y se encarguen del trabajo pesado y difícil. Eso es lo que se espera dentro del contexto laboral. Se supone que por las condiciones naturales de la mujer, su ergonomía física, su cuerpo, todo lo que ella es, se espera que ella haga un tipo de trabajo muy distinto al que hace un hombre. Usted difícilmente encontrará, aunque sí existen, y hay algunas excepciones, pero no es la regla, que naturalmente las mujeres deseen trabajar en construcción, digámoslo de esta forma, que van a estar de repente descargando camiones de arena y llevando en carretilla y cargando sacos de cemento. No, muy difícilmente se ve eso, porque naturalmente ese trabajo le corresponde a los hombres, mis amados hermanos. Ese es el orden natural. Se espera que los hombres hagan y se encarguen del trabajo pesado y difícil. No por quitarle mérito a la mujer. No entiendo por qué ofendernos en esto. No hace falta llegar a ese punto. No es por quitarle mérito a la mujer, sino que en el orden natural de las cosas, Dios elaboró y creó y diseñó al hombre para ciertas actividades. Y a las mujeres para ciertas actividades. A las mujeres también las creó y las diseñó para otras. Ahora, ¿un hombre puede criar hijos? Por supuesto que sí. ¿Verdad que sí? Valga la redundancia del sí, del sí. Un hombre puede criar hijos, claro que sí. Tal vez no lo va a dejar morir. Pero de manera natural, la madre cría a sus hijos de una forma extraordinaria, completa. Que un hombre, en verdad, aunque se esfuerce, ahora sí como dicen los dominicanos, en verdad, es difícil para nosotros como hombres criar a nuestros hijos, en el sentido de atenderle de la misma forma que lo hace la madre. ¿Y por qué? Porque una madre se encarga de tenerlo 9 meses en el vientre. Hay un vínculo ya natural que viene arraigado de la misma naturaleza. Y de verdad, mis amados hermanos, es difícil para un padre hacer ese papel. Por eso cuando uno dice, yo fui padre y madre, no, usted fue madre. Y trató de hacer lo mejor que pudo como padre, pero no puede hacer el papel del padre. Y el padre no puede ser el papel de la madre. Es diferente cuando lo cría una mujer. Tanto el hombre como la mujer tienen roles diferentes, pero que son complementos el uno del otro. ¿Qué sería de este mundo sin las mujeres? ¿Qué sería de este mundo sin los hombres? Nos necesitamos. Somos lo que Dios diseñó para el correcto funcionamiento. Yo necesito a mi esposa necesita a mi esposo. Es un orden natural. No debo sentirme menos porque a mi mujer le salgan mejor algunas cosas para las que ella fue diseñada. No. Y no he de sentirme mal porque mi esposo, ¿verdad? No he de sentirme mal porque mi esposo tenga otras responsabilidades para las cuales Dios lo diseñó. No es una lucha por el poder, porque, mis amados hermanos, eso es lo que existe en el día de hoy, una lucha por el poder. Porque alguien se ha encargado de envenenarnos nuestras mentes, de hacernos creer que porque yo no hago lo mismo, entonces soy menos o soy más. No, mis amados hermanos. No debo sentirme mal. Por eso, no es una lucha por el poder, porque ser responsable de una iglesia no significa mayor poder o autoridad, aunque mucha gente lo ha entendido de esa manera.
lo que realmente significa es mayor servicio, mayor compromiso. Dios no quiso en su gracia, escúcheme bien, Dios no quiso en su gracia y sabiduría que la mujer cargara con el gran peso que representa la iglesia. Dios no quiso, sino que entregó al hombre dicha responsabilidad. Mire, cuando Eva pecó en el huerto del Edén, cuando trasladándonos allá al principio del Génesis, cuando Eva pecó, el responsable del pecado, ¿quién fue? Adán. ¿A quién llamó Dios? A Adán. Él pudo haber dicho, bueno, Eva, es más, él lo hizo. La mujer que tú me diste, sí, yo te la di, claro que sí. Pero el responsable de esa mujer, el encargado de este hogar, el encargado de esta familia, eres tú. Dios no llamó a Eva. Aunque Eva fue quien comió primero, sin embargo, como Eva estaba bajo la responsabilidad y cuidado de Adán, llevó las consecuencias. Uno nunca encontrará en la Biblia como que Eva es la responsable de la caída humana. Siempre encontrará en Adán, todos pecamos, pero nunca va a conseguir a Eva. Al contrario, el responsable de la caída humana es Adán, lo cual indica que el responsable del hogar es el hombre. Mis amados hermanos, ahora dicho esto, pues entramos en el contexto de nuestros textos, ¿verdad? Lo primero que dice es que la mujer debe dar más importancia a la preparación y a la belleza espiritual que a la preparación y belleza física. Verso 9, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Hay gente que tiene problemas con este texto, pero es tan claro lo que el Señor nos dice o nos quiere realmente mostrar. Las mujeres deben ataviarse de ropa decorosa. Ahora, ¿por qué lo dice Pablo? Porque en la iglesia debe existir modestia y pudor de parte de todos sus asistentes. Debe existir. Y no debe verse como religiosidad. Porque en el día de hoy los cristianos todos lo asocian. Ay, eso es religiosidad. Ay, eso es no sé qué. No, hay un orden, mis amados hermanos, lógico. Yo no veo a nadie en la ONU escotado. No va a ver a nadie de repente en un funeral. Bueno, en el día de hoy se ve de todo. Pero digamos, en las instituciones. Nadie va a ir a visitar al presidente de la forma que quiere. No, la gente sabe ubicarse en tiempo y espacio. Y lo que Pablo dice es, debe existir modestia y pudor en todos los asistentes de la iglesia. ¿Y cómo van a saber esto? Tienes que enseñarlo, Timoteo. No debe verse como religiosidad, sino como respeto a la autoridad divina y a la instrucción. Pues la Biblia es la que está recomendando la forma y la manera en que deben hacerse las cosas. Nada que impida e interrumpa el propósito del servicio de adoración debe hacerse. En realidad la iglesia es a glorificar a Dios. Las mujeres están llamadas a participar dentro del marco del orden. Y entre esas cosas está la vestimenta. Debe ser apropiada y acorde a la ocasión. Debe entender que su propósito es adorar y honrar y glorificar a Dios. La versión Dios habla hoy sobre este mismo texto lo dice así. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Quiero que las mujeres se vistan decentemente y que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, ni perla, ni vestidos costosos, ya que su adorno debe ser las buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad y que quieren honrar a Dios. Ahora, la palabra decoro significa pureza, significa honestidad, significa recato. Ahora, la pregunta es, ¿tiene esto aplicabilidad en el día de hoy en nuestras congregaciones? ¿O es algo exagerado? Yo pienso, mis amados hermanos, que todo lo que está escrito es porque es necesario. No hay exageración en nada de lo que la Escritura dice. Se necesita pureza, mis amados hermanos. Se necesita buenas intenciones, buenas y correctas motivaciones, honestidad, recato. Y si algo le falta en el día de hoy a la iglesia, es pudor y modestia. En la sociedad en la que vivimos, estas palabras han desaparecido. Hemos caído en un libertinaje extremo donde la decencia brilla por su ausencia. Ropas, vestidos que demuestran descaradamente la desnudez, que no dejan nada a la imaginación y se presentan como la actualidad de la moda. Es que esa es la moda. Y lamentablemente, esto se introdujo
dentro de la iglesia. El pudor significa la evitación de todo lo que cause vergüenza. Eso es pudor, la evitación de todo lo que cause vergüenza. Conlleva el pensamiento de modestia y discreción. Modestia significa que la mujer será moderada en su vestimenta. Por una parte, no intentará atraer la atención sobre sí misma. Sobre todo en la iglesia, la atención debe estar centrada en Dios. Tocante a la vestimenta, las Escrituras nos enseñan una política de moderación sin exceso. Escuche bien, Pablo no dice que no se arreglen, que no se vistan, que no se acomoden. Eso no es lo que dice. Él dice no caigan en esa falta de modestia. No caigan en el exceso. Toda mujer debe saber que los hombres son visuales. Yo tal vez me estaré metiendo en problemas porque a algunas personas no les gusta este tipo de cosas, pero los hombres son visuales. Los hombres no son auditivos como las mujeres. Digamos, una mujer es más de oído, pero un hombre es más de vista. El hombre realmente, desde sus inicios, la vista, todo le entra por los ojos. Entonces los hombres son visuales. Y me cuesta creer que muchas mujeres todavía sean tan ingenuas respecto a esta gran verdad. Comprendo que toda vestimenta lleva una intención consciente o inconsciente. Hay una intención detrás, consciente o inconsciente. Damos gracias a Dios por los espejos. Amén. Los espejos, damos gracias a Dios. La Biblia se compara con un espejo que nos revela nuestra verdadera naturaleza espiritual. Pero damos gracias a Dios por los espejos porque son una bendición. Nos revelan cómo nos vemos. Y le damos gracias a Dios también por el sensor Espíritu Santo que nos dice qué nos queda bien y qué nos queda mal y debemos obedecer. Por otro lado, es cierto que los hombres deben luchar y batallar con sus miradas, porque el que quiere ver más allá siempre va a ver. Y es algo con lo que cada hombre debe luchar y batallar con sus miradas y pedir a Dios que lo ayude. Pero como mujeres deben ayudar a los hombres a no caer en tentación, porque les digo, hay mujeres de mujeres. Pero el punto es que Pablo dice, en la iglesia no deben venir a llamar la atención ni a perturbar la armonía espiritual, ni dentro ni fuera de la iglesia. Deben tener como mujeres cristianas esa intención. No debe ser la de llamar la atención con fines sensuales y carnales. Además, no debemos jugar con fuego, ya que sea la intención de cada uno, mis amados hermanos. Yo no puedo jugar con fuego, ya sea porque lo haga intencionalmente o no. Las mujeres cristianas deben profesar piedad en todas las áreas de su vida. La prensa, la televisión, las redes sociales nos muestran que el diablo usa la sensualidad y la carnalidad para atraer y hacer tropezar a los hombres. ¿Qué ve la gente en redes sociales? ¿Qué se muestra en las redes sociales? Yo lo llamo ya pornografía, aunque la gente quiera decir que no es pornografía. Pero nosotros necesitamos entender esto, mis amados hermanos. Es bueno aclarar que el llamado no es al abandono o al deterioro físico. Ese no es el llamado. No es al abandono ni al deterioro físico, ni al descuido de la apariencia. Eso no es lo que está Pablo diciendo. Usted puede vestir de manera atractiva sin seducir. Puede verse bien, puede verse agradable, puede verse bonita en el sentido sano. Puede hasta estar actual, vestirse actualmente sin errar en la carnalidad. Es que la intención de nuestro vestir inicie en lo interno, en el corazón. Y esposos, debemos ayudar a nuestras esposas a estar bellas y elegantes sin necesidad de caer en el exhibicionismo. Debemos ayudarla a nuestras esposas a estar hermosas, elegantes, sin necesidad de caer en el exhibicionismo. La meta es arreglarse, verse bien y complacer a nuestro cónyuge, no la de ser la deseada y el centro de atención del lugar donde trabajamos o donde estemos. La idea es, mis amados hermanos, vestir agradablemente, estar actual, sin errar, sin caer en lo que no debemos. No es convertirnos en la deseada del trabajo, en la deseada de la iglesia, en la deseada de la calle, porque es algo ilógico que un hombre o una mujer piense que van a salir a la calle de una forma sensual y carnal y pensar que los que están a su alrededor no van a comentar, no van a decir nada. La meta es la concentración y la adoración a Dios y no a nosotros mismos.
Ahora sigue diciendo la palabra. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesen piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor, santificación y con modestia. Estos textos han sido de controversia por años, por siglos diría yo, respecto a lo que Pablo está tratando de decir. Algunos piensan y creen que la mujer no puede tener participación de ningún tipo dentro de la iglesia. No es lo que Pablo está diciendo. Tampoco significa que su palabra silencio allí se deba a que ella no puede preguntar, a que ella no puede hablar o a que ella no puede expresarse. Por supuesto que no es así. La interpretación más probable que toma en cuenta el contexto inmediato es que en lugar de abandonar sus roles pretendidos, exigiendo enseñanza y posiciones de autoridad en la iglesia, las mujeres encontrarán verdaderamente realización a través de ejercer naturalmente su responsabilidad. Primero en el parto, en traer hijos a este mundo, obviamente. Y Pablo está diciendo que Dios llama a las mujeres a ser fieles, a ser esposas útiles, que críen a sus hijos para amar y adorar a Dios y administrar sabiamente el hogar. Esta es la única generación, por así decirlo, en estos últimos años, que ve criar hijos como una maldición y como una desgracia. He escuchado personas diciéndole: hija, estudie porque usted no debe ser una tonta que va a estar puro criando hijos en su casa. Hija, prepárese. Ahora, nosotros no tenemos nada en contra de la formación y la preparación. Gloria a Dios por todas las que puedan prepararse. Pero yo quiero que ustedes entiendan que es incorrecto que una cristiana y que como iglesia nosotros veamos a los hijos como un estorbo y como una maldición. Y que vean como una desgracia el tener que vivir sus vidas criando hijos como que si fuera una maldición. No lo es, mis amados hermanos. No lo es. ¿Cuántas madres no tienen en sus manos un presidente? Que no saben, pero que están formando un hombre o una mujer que va a ser de utilidad para el futuro. Todos nosotros debemos entender que Pablo no está diciendo que la mujer es inútil y no puede hacer más nada. Lo que está diciendo que en el orden de prioridades, lo que verdaderamente les debe preocupar y interesar, y el lugar donde Dios la ha establecido para instrucción, para enseñanza, para formación, es en el hogar. No dice que es la única parte, pero su prioridad debe ser esa. Las llama a ser mujeres fieles, a esposas que críen hijos para amar y adorar a Dios y que administren sabiamente el hogar. En otra ocasión le dice, no sé si es a Tito o a Timoteo más adelante, le dice a las mujeres más jóvenes, creo que es en 1 Timoteo, capítulo 3 creo, que críen hijos, que amen a sus hijos, que amen sus hogares, que amen a sus esposos, porque no está de moda el hogar, no está de moda los hijos, no está de moda la familia. Aunque la visión no está exenta de dificultades, es lo que más armoniza con el contexto y con el resto de las escrituras. Cuando la Biblia dice la salvación en este contexto se salvará engendrando hijos, nosotros sabemos que una mujer no se salva por engendrar hijos. Una mujer se salva por creer en Jesucristo, por poner su fe en su sacrificio, en su obra y en su resurrección. Se salva por arrepentirse de su pecado, no por tener hijos. Pero la palabra salvación en este contexto no se refiere a la salvación de su alma, sino a la salvación de su posición dentro de la iglesia. Por lo que Pablo acaba de decir en este capítulo, podría suscitarse en algunas mentes la impresión de que la mujer no tiene lugar y propósito en los consejos de Dios y que se ve reducida a un cero a la izquierda. Pero Pablo niega tal cosa, mis amados hermanos. No es eso lo que la Escritura dice. Aunque es cierto que no se le asigna, por así decirlo, la autoridad de estar administrando la iglesia como tal, en un ministerio público, sí tiene un importante ministerio. Dios ha decretado que el puesto de la mujer es el hogar, y más específicamente el ministerio de criar hijos para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Yo veo esto y pienso en las maestras. Una maestra está preparando y capacitando gente para el futuro. Creo que fue John Wesley que dijo: le debo más a mi madre que a todos los teólogos de Inglaterra juntos, porque mi madre me ha enseñado demasiado. Y se dice y cuenta la historia que la madre de John Wesley tenía otros hijos, y a cada uno le dedicaba tiempo para su formación espiritual y para su formación académica.
fue un gran apoyo, un gran incentivo, una motivación. Y se convirtieron en grandes líderes, en grandes hombres. Todo pastor tiene una gran esposa. Nadie puede pastorear una iglesia sin tener una mujer al lado, sin tener una mujer fiel, una mujer que le ayude en el ministerio, que lo ayude en todas las áreas que implica ser un pastor. Dependemos de una buena esposa. Dependemos de una mujer que ame a Dios, de una mujer que sea entregada, de una mujer que sea esforzada, valiente. Y no solamente eso, los que crecen en la iglesia, los que han sido misioneros, los que han servido a Dios, que han estado en la iglesia desde un inicio, han tenido unos padres abnegados y haciendo un trabajo, mis amados hermanos. No tengamos en poco el ministerio del hogar, el ministerio de la familia. El primer ministerio, incluso antes de la iglesia, es el hogar, la familia. Podemos ser muy exitosos en la iglesia y podemos ser un fracaso familiarmente. Abramos nuestra mente y no nos caigamos en esa estrategia del diablo de creer que la autoridad y el poder radica en estar con la posición o con el título de pastor. Esa es una mentira. De luchar y batallar porque queremos la preeminencia en la iglesia y hay una lucha y vemos cómo la gente defiende a capa y espada y discuten de que si sí, de que si no. No, mis amados hermanos, el primer ministerio es el hogar y Dios nos los ha entregado a ambos, a esposos y a los esposos, a la esposa y al esposo. Pero mujer, asume tu rol, disfruta tu rol. Trabaja para el Señor desde tu hogar y por supuesto, si tienes dones y talento, vas a ser de bendición en la iglesia. Vas a bendecir a muchos jóvenes, adolescentes. Vas a bendecir a mucha familia, a muchas mujeres jóvenes. Enséñenles a amar a sus esposos, a amar sus casas, a amar sus hijos. Pero creo que el diablo se ha encargado de hacer un enredo de esto y de poner una lucha por el poder y una discusión, y hemos caído prácticamente en lo que ha caído el mundo, en un debate interminable sobre si la mujer puede o no puede. No, la mujer puede hacer lo que quiera, a fin de cuentas, pero Dios ha demostrado y ha dicho cuál es su voluntad. Usted puede decidir qué hacer. Usted puede decidir qué hacer, pero Dios ha delegado su responsabilidad. Y la razón por la que la mujer, la Biblia no la pone como la responsable, digamos, directa de una iglesia, no es porque no pueda o no sea capaz, sino que Dios en su sabiduría y en su gracia quiere librarte de la presión espiritual y de la presión emocional, de la presión física que genera estar al frente de una iglesia. Es una lucha espiritual, es una lucha emocional, es una lucha mental, es una carga demasiado grande, mis amados hermanos. Hay momentos en los que uno quiere dejar esto a un lado y ya, dejar y que se encarguen, no sé, dice, yo no puedo más, Señor, estoy cansado, esto es demasiado. Y yo entiendo y creo, escúcheme bien, que hay mujeres muy capacitadas, pero si usted es una mujer honesta y consciente, usted sabe que Dios nos diseñó para ser cuidada. Como esposa, usted necesita estar bajo el cuidado de su marido. Usted se siente segura cuando hay un marido responsable. Usted se siente segura cuando hay un marido que va a estar al frente. Usted se siente segura cuando hay un marido que va a dar la cara. Y creo que una iglesia se ve demasiado difícil para una mujer sola, sin el cuidado de su esposo, sin la autoridad de su esposo, estar al frente batallando con todos los frentes que tiene una iglesia. Entonces, en su sabiduría, bendito sea Dios que delegó un orden. Es como que una mujer por necesidad le toque de repente meterse a trabajar en la construcción. Tal vez lo va a hacer. Tal vez va a hacer muchos esfuerzos. Pero yo sé que va a salir de allí aporreada. Porque su ergonomía física, su creación física no fue diseñada para ese tipo de trabajo. Que las circunstancias en algún momento determinado la lleven a hacer eso, no significa que ese es el lugar que Dios diseñó para ella. Es un trabajo que físicamente uno nace con otras condiciones, digamos, de energía, de fuerza. No estoy menospreciando a la mujer, pero hay trabajos, mis amados hermanos, de presión, bajo el sol inclemente, bajo un montón de situaciones donde nuestros cuerpos, nuestras manos pueden soportar, son ásperas, pero no así la mano de una mujer. Entonces, que Dios nos ayude a entender esto, mis amados hermanos. Y que no hagamos de esto una batalla de poder ni nada por el estilo, sino que lo entendamos de la perspectiva de Dios. Que Dios nos guarde
de insultar a Dios y su palabra al decir que Pablo era un machista, al insultar que Pablo no quería, no, mis amados hermanos, ni que Dios nos guarde de agregarle nosotros a la Escritura el hecho de que la mujer es silenciada en todas las áreas de la iglesia. No, Pablo está hablando aquí del hombre como responsable de delegar en este sentido de lo que es doctrina, de lo que es la enseñanza fundamental de la iglesia, que le fue dado al hombre esa responsabilidad, que le fue dado la responsabilidad de estar al frente. Pero la mujer tiene una tarea especial, un rol especial del cual estamos agradecidos. Hay tantas cosas que decir sobre esto. Alguien dijo, pensemos en las madres de los conductores de la iglesia cristiana en la actualidad. Esas mujeres tal vez nunca subieron a una tarima pública para predicar el evangelio, pero al criar a sus hijos para Dios han sido verdaderamente salvadas en cuanto a su posición y fruto para Dios. Otro dijo, se salvará engendrando hijos de los resultados del pecado y podrá mantener una posición de influencia en la iglesia al aceptar su destino natural como esposa y como madre, siempre que esta rendición sea adicionalmente ratificada con la producción de un carácter cristiano santificado. Que nadie crea que por cuanto el ministerio de la mujer no es el estar al frente quizás de una iglesia, sino en el hogar, sea menos importante que el ministerio público. Se ha dicho con razón que la mano que balancea la cuna gobierna el mundo. En un día venidero, ante el tribunal de Cristo, lo que contará será la fidelidad. Y esto es algo que se puede manifestar en el hogar tanto como en el púlpito. El cristianismo, como ninguna otra fe religiosa, ha elevado la posición de la mujer y de los niños en un lugar excepcional. En lugar de criticar a Pablo por estas instrucciones, ¿qué debemos hacer? Debemos agradecer a Dios por la bendición que la fe cristiana ha traído para nosotros y especialmente para las mujeres y para el mundo. Pablo recalca de nuevo el principio, mis amados hermanos, de la cabeza en Efesios capítulo 5, verso 22. La iglesia local que se niega a reconocer este principio puede crear confusión. Hay un principio triple en cuanto a la cabeza en la asamblea local. Cristo es la cabeza del cuerpo, el pastor es la cabeza del rebaño y el esposo es la cabeza del hogar. Por lo tanto, no conozco ninguna familia que viva sometida a los principios de Dios y que no disfrute de la bendición de Dios. No conozco ninguna iglesia donde estos principios se apliquen y no haya bendición de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, animémonos en el Señor. Qué bueno es cuando cada quien está haciendo lo que le corresponde según su rol para el cual Dios lo ha llamado. Hay bendición en el hogar cuando los padres está cada uno haciendo su papel. Ciertamente no hay familia perfecta. Ciertamente no hay hogar perfecto. Pero los hijos hemos de reconocer la bendición que hay en tener una mamá y un papá ocupados cada uno en la tarea que le corresponde. Alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué hay de las mujeres que nos toca trabajar? Bueno, no hay nada de malo en eso. Pero la mujer siempre debe entender que si ha de trabajar, y el hombre también debe entender, trate de trabajar algo que le permita tener tiempo para sus hijos. A veces es mejor vivir con poco y disfrutar de la bendición del hogar que abandonar nuestro hogar por buscar dinero para nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos necesitan más cariño, amor, presencia, acompañamiento que cualquier cosa que nosotros le podamos comprar. Entonces, a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nuestros hijos y lo que realmente estamos haciendo lo estamos haciendo por nuestro egoísmo. Escúcheme bien, nos engañamos a nosotros mismos diciendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nuestros hijos, pero en realidad lo estamos haciendo es por nuestro propio egoísmo. Entonces que Dios evalúe las motivaciones de nuestro corazón, tanto para con nuestro hogar, para con la iglesia, y que cada uno entienda que Dios nos ha hecho un llamado, mis amados hermanos, a que sirvamos en amor, en entrega y en fidelidad. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos y te alabamos en esta hermosa mañana por este tiempo que hemos pasado, en este tiempo de edificación en tu palabra. Sé, Señor, que tal vez falta mucho que agregar. Sé que tal vez falta mucho que aclarar, pero en humildad, Señor, y con un deseo profundo, Padre amado,
de edificar y de ser de bendición, lo hemos hecho, Señor. Yo te pido que ayudes a cada familia, a cada hogar, a cada esposo, a cada esposa, a cada mujer, según sea, Señor, Padre amado, su necesidad, según sean sus inquietudes, que tu Espíritu Santo traiga paz y claridad, Señor. Bendice la iglesia en general, cada una de las congregaciones, Señor, que están haciendo tu voluntad alrededor del mundo, cada uno de los pastores, cada uno de los líderes de la iglesia, Señor. Padre, que entendamos que hay bendición en el orden, Señor, que hay bendición en respetar tu palabra, en someternos a ella, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestros matrimonios, que bendigas nuestros hogares, Señor. Que haya sabiduría tuya en cada una de nuestras decisiones, Señor. Y que prosperes tu obra en medio de los tiempos, Señor. Bendice a las mujeres, Señor, que aún siendo profesionales, Señor, que aún teniendo carreras, Señor, han hecho a un lado ese deseo de ejercer su carrera o de convertirse quizás en una gran ejecutiva por entender que hay una prioridad y son sus hijos, Señor. Te doy gracias por aquellas que pudiendo trabajar 12 horas, 8 horas, deciden trabajar medio tiempo para dedicar tiempo a sus hijos. O incluso algunas que se han negado por un poco más de dinero a asumir mayor compromiso que el de criar a sus hijos, Señor. Oh Padre, ciertamente eso no tiene honra en este mundo, pero tiene honra para contigo, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanas que están en el ministerio, que están trabajando, que están en las diferentes áreas, Señor, de la iglesia. Bendíceles, ayúdales. Quita cualquier confusión que el enemigo quiera traer. Quita toda idea equivocada y pon en ellas gozo y contentamiento en hacer lo que tú le llamas a hacer, Señor amado. Que tengan paz, que sepan que no son más ni que son menos, Señor, y que son instrumentos tuyos para la gloria de tu nombre, Señor. Que hay un trabajo que muchas veces no se ve en el púlpito, que no se ve en la parte visible de la iglesia, pero que es esencial, Padre amado, realizar. Y muchas de ellas lo están haciendo, Señor. Bendícelas y guárdalas y ayúdalas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Un abrazo grande para todos. Si el Señor lo permite, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Asistan a la iglesia, los que puedan asistir, no dejen de ir y disfruten su tiempo en familia. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.